Somos socios con el Espíritu Santo. Tú puedes estar compartiendo de Jesucristo en la Clark y puedas pensar tú que tú estás alcanzando a esa persona, pero tú no sabes si a alguien ya le pasó el mensaje antes. Y probablemente tú solamente estás haciendo el final. Somos un equipo. La radio sonando, alguna iglesia donde entraste. En tu país, alguien te habló hace 20 años, pero tú que te viniste a perder en Chicago. Dios tiene un plan para nosotros. Dios es soberano, controla todo, sabe. Hace 30 años el Señor vio que tú hiciste, Él te llamó. Y después de 30 años viene y lo viene a resolver a hoy. Y de repente nosotros podemos ser parte de venir y cegar, ir y cosechar, pero alguien sembró antes. Hay unos versículos acá que me ministran mucho sobre esto que estoy diciendo. Léelo conmigo. 1 Corintios 3, del 6 al 9 dice, yo, dice Pablo, planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. No es que falló, no, la regó de echarle agua, me refiero. O sea, no la regó. Entonces Pablo dice, yo planté la semilla. Imagínense ustedes, yo vengo enfrente de mi casa y siembro una semilla de cierta planta. Yo la siembro, pero ahí la dejo, la sembré y no le eché ni abono ni nada. Y viene otra persona, David, por ejemplo, David Díaz, viene y todas las mañanas ahí sale con su regadera ahí, David, a echarle agüita, echarle abono y a chequear que nadie esté ahí, que no estén ahí los bichos ahí tratando de destruirlas, o sea, los hongos, ¿verdad? Cuidándola, estándole spray ahí, ¿verdad? Protegiéndola de alguna manera. O sea, pero yo la sembré, pero David la regó. O sea, la regó, me refiero, le echó agua. ¿Verdad? Entonces, en 1 Corintios 3, 6 al 9 dice, yo planté, dice Pablo, la semilla en sus corazones. Imagínese usted. Y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Eso somos nosotros, mi hermano. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. El trabajo que le hayan encomendado a Dios, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios, papá. ¿Se da cuenta usted? Como el Señor todo lo tiene bajo control. Personas que me dicen a mí, pastor, ¿y por qué a mí no me mataron cuando me pusieron la pistola en la cabeza? Si alaron el gatillo y la bala no salió. Porque Dios sabía que tú habías recibido la palabra como siembra. Y sabía que después de 15 años iba a brotar esa semilla. Iba a nacer. Probablemente nadie daba ni un 5 por ti. Probablemente decía alguien, no, este nunca, este va para el infierno. Pero quizás la mamá ahí oraba de día y noche. Anduvo perdido el hijo y la mamá ahí creyendo en la oración. La semilla había sido sembrada y a su tiempo fue cosechada. Creció, dio fruto. Eso somos todos, hermanos. Todos. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por una semilla? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por una planta que siembras? Si alguien la sembró, ¿hasta dónde estás dispuesto tú para regar, para cuidar, para llegar, para llevar? Porque van a haber muchos que van a querer destrozar esa planta.
Muchos van a querer destruir el cultivo. Muchos van a llegar y van a sembrar, como dijo la palabra de Jesucristo, van a ir a sembrar maleza y espinas para que se destruya la planta. Pero tú, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por una semilla, por alguien, por personas, por el reino de Dios aquí en la tierra? Muchos estuvieron dispuestos, muchos murieron, los discípulos, cada uno de ellos fueron mártires. ¿Por qué? Porque ellos fueron donde Jesús edificó la iglesia. Puede hacer que en este tiempo haya mucha gente que van a tener que dar sus vidas. No sabemos, solo Dios lo sabe. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida? Alguien me dijo, Juan nunca fue mártir. Fíjate que Juan, la historia cuenta, los anales de la historia es reales, no está en la Biblia, pero a la par de la Biblia siempre viene y la historia da seguridad de que la Biblia es verdad. Y la Biblia va a la par de historia, de detalles que no están chequeados ahí, pero se habla de que Juan, por ejemplo, fue llevado a una olla de aceite hirviendo y lo quemaron. Y al final lo desterraron a la isla de Patmos, que fue donde Dios le reveló el Apocalipsis. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para extender el reino de Dios aquí en la tierra? La palabra de Dios dice que pronto van a haber persecuciones a los que prediquen la palabra. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? Porque eso nadie lo va a poder detener, tarde o temprano va a llegar. Pero tú, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu iglesia local? Porque ahí es donde Dios te ha puesto. Según los temas que hemos visto antes, según la encomienda, ¿te acuerdas? Él te ha puesto en el lugar exacto y en el tiempo exacto ahí. Vamos a ser sabios. No vamos a andar gritando como locos ahí para que nos metan a la cárcel o nos maten. No, pero vamos a estar dispuestos también. ¿Por qué? Porque el enemigo detecta la luz y va a querer destruir la luz. Y va a llegar la luz. Pero ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? Porque te cuento que Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a llegar hasta la muerte por el reino de Dios aquí en la tierra para colaborarle a Pablo en su ministerio. Y el ministerio de ellos plantando iglesia, llevando la palabra, predicándole, discipulando personas. Romanos 16:4, léelo conmigo. De hecho, ellos, refiriéndose a Priscila y Aquila, una vez arriesgaron la vida por mí. Cuenta Pablo. Yo les estoy agradecido. Igual que todas las iglesias de los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, estaban agradecidos con Priscila y Aquila, que son judíos, igual que Pablo, por haber arriesgado su vida para que el mensaje llegara a los no judíos. Hechos 19:23 narra que hubieron disturbios y allí andaba Aquila y Priscila en medio de ese ministerio con Pablo, casi los mataban. Apenas ahí narra sobre un platero, alguien que creaba figuras del templo de la diosa de Artemisa, esa diosa de Efeso. Artemisa era una diosa que veneraban en Efeso y en todas las ciudades. Y había un tal Demetrio, aquí está otro nombre, ¿alguien quiere ese nombre para su hijo? Demetrio era uno de las personas que construía esas figuras. Construía esas figuras y las vendía. Y hacían mucho dinero, era casi la manera donde más dinero había en esas ciudades. Y Pablo llega y predica sobre no adorar figuras, no ser idólatra. Y viene y se le viene abajo el negocio, se le vino abajo el negocio a Demetrio. Demetrio perdió su negocio por culpa de Pablo, que predicó que no a la idolatría. Pero ¿qué pasó? Dice que Demetrio se enojó tanto que se fue a las autoridades, se reunió y hizo un gran relajo, un disturbio, que fueron y dicen que fueron a buscar a Pablo. No lo encontraron a Pablo, pero encontraron a los dos compañeros, que no era Priscila y Aquila, aquí no narra que eran ellos dos, pero dice que agarraron a patadas y arrastraron, dicen, a dos de sus compañeros. Dos de sus compañeros los trajeron arrastrados y los golpearon y comenzaron, dicen, a hacer un gran disturbio, un relajo ahí en Efeso. Pasaron dificultades, Pablo, y no solo esta, pasaron otras más.
Punto 2. Escribe: debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo en la tierra. Debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo en la tierra, pero no de una manera religiosa, de una manera natural. Tú vas a predicar con sabiduría, tú vas a hacer las cosas correctamente, no vas a ir contra las autoridades. Hay un balance en la palabra, tú lo sabes, pero va a haber un momento que vamos a ser tan perseguidos que no nos van a querer dejar predicar, y quién sabe si hasta podamos nosotros ofrecer nuestras vidas por el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra. Fíjense que esos dos personajes que arrastraron en ese disturbio que hubo en Hechos 19:23, uno se llamaba Gallo, pero no era el esposo de la gallina, ¿va? No, ese es un nombre de persona de ese tiempo. Gallo se llamaba. Y el otro se llamaba Aristarco. David, ¿te gusta ese nombre? No, Aristarco. Aristarco, Gallo, ¿sí? Eran los dos que los arrastraron a ellos. Y fíjese que dice que este Demetrio hizo tanto disturbio que hizo que todo el pueblo, como era su negocio, ¿verdad?, de vender esas figuras, hizo que todos se pusieran contra ellos. Y dice que comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesos. Dice que comenzaron a gritar. Y dice que pasaron gritando. Y hermano, aquí, ojo con esto. Ese pueblo comenzó a adorar a esa estatua, ese dios de ese pueblo, Artemisa de los Efesos. Y dice que pasaban gritando. Mire, hermano, hermana, 2 horas sin parar. ¿Podemos nosotros estar 2 horas adorando a Dios y escuchando la palabra en cita con Dios? Si ahí estaban gritando 2 horas. Y lo único que decían era: grande es Artemisa de los Efesos. Y a veces nosotros estamos ahí queriéndonos apegar al tiempo estrictamente. No es pretexto, yo sé que tenemos que ordenarnos, yo sé, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y lo que hacemos. 2 horas pasaron gritando: grande es Artemisa de los Efesos. Y nosotros no vamos a glorificar a nuestro Dios 2 horas, una vigilia entera. No vamos a estar dispuestos nosotros a dedicar nuestro tiempo, a dejar nuestro confort y venir a las convocatorias. ¿O vamos a andar de niñones y niñonas? Claro que no, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos y comprometidos a colaborar en el reino de Dios, en el reino de Dios aquí en la tierra, a colaborar en el ministerio, en la iglesia local donde Dios nos tiene. Eso se va a notar. Beca tiene que estar en problemas cuando tenga demasiada gente para ser voluntarios, no problemas de que le haga falta una persona. Cuando regresemos a nuestros servicios en la viña el 11 de julio, ¿qué tú estás dispuesto a dar por Jesucristo aquí en la tierra para alcanzar una persona más? ¿Estás dispuesto tú a dar tu confort, salir, tu sacrificio, tu tiempo, tu profesión, llegar, predicar con sabiduría la palabra? ¿Estás dispuesto aún hasta morir? Es la pregunta de hoy. Hechos 19:32 dice, ahí está en la pantalla: adentro era un griterío, dice. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí, dice. ¿Cuántos andamos a la deriva, hermanos? Participando en cosas que ni sabemos. Pero cuando Dios nos llama a hacer ministerio en estos tiempos difíciles, lo pensamos 2 veces y no queremos ir. Primera Corintios 16:9 dice que hay oportunidad de predicar. Había oportunidad en todas partes, dice Pablo, de predicar, y yo lo hacía, dice, a pesar de que tenía mucha gente en contra. Dice el 16:9 de Primera Corintios. Fíjense que en 2 Corintios 1:8 al 10 narra Pablo que hermanos, todos los hermanos de hoy de la viña de Evanston y todos los demás de las demás iglesias,
contemporáneos de nosotros tienen que saber las dificultades que él atravesó, dice, en Asia cuando estaba predicando la palabra, que probablemente gracias a esa siembra que él hizo, llegó la palabra a nosotros, los del 2021. Fuimos oprimidos, dice Pablo, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Pensábamos que íbamos a morir, estábamos listos para morir, ni modo, vamos a tener que morir, pero por eso nosotros confiamos en que nuestras vidas a Dios, si morimos, morimos. ¿Se acuerda usted la parte de Pablo cuando dijo, si morimos, para Él morimos? Si vivimos, para Él vivimos. Y dice que comenzó Él a confiar, dice papá Dios, quien resucita a los muertos. ¿Cómo yo no voy a confiar si Él resucita muertos? Así fue, dice, Él nos rescató de ese peligro mortal, de los ladrones, de todas situaciones, de muchos accidentes, la serpiente que me picó, tantas cosas. Y yo sé, dice Pablo, que lo hará otra vez, dice aquí en 2 Corintios 1, 8 al 10. Confiamos en Dios, dice, y Él seguirá rescatándonos. Esas palabras parecen fáciles, pero Él hablaba así, aún después de una gran apedreada que le habían dado. Con Silas ahí cantando alabanzas y le acaban de dar una gran apaleada, patadas y todo, y golpes, con grilletes en las piernas y en las manos, y ellos cantando, alabando a Dios. Todo va a estar bien, decía Silas. Y Pablo le contestaba, cantaban. Leamos el último versículo pues y terminemos. Romanos 16:5 dice, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¡Wow! En Roma, en Corinto tenían una iglesia. Cuando se van para Roma, tienen una iglesia, plantan otra iglesia. Después viene Claudio, pero no el gallo, no. Claudio me refiero al emperador, el emperador de Roma, los echa fuera por esos disturbios que se formaban en Roma. Por esa razón vino Pablo y ¿cómo se llama? Deportó a Aquila y a Priscila. Los deportó y ¿saben qué hicieron ellos? Se fueron a plantar otra iglesia donde los deportaron. Los llevaron a otro lado, fueron a plantar otra iglesia. Por eso dice aquí en el 16:5, den también mis saludos a la iglesia que se reúnen en el hogar de ellos, en la casa de ellos. Probablemente ellos dijeron, bueno, aquí no tenemos permiso para plantar una iglesia, porque aquí probablemente dijeron ellos, aquí somos ilegales, han de haber dicho quizás ellos, Priscila y Aquila. Pero ¿saben qué? En la casa, hombre, en la casa vamos a hacer la iglesia. Y dice que ahí plantaron esa iglesia. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, dice. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Aquí está otro nombre, mira. Epeneto es otro nombre. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo, dice. Último punto. Punto 3. Ser socio del Espíritu Santo es, escucha, me voy a poner de pie. Es para siempre. No hay jubilación en la sociedad que tenemos con el Espíritu Santo. No hay jubilación. No hay tiempo para esconderse y no hacer ministerio porque Dios se da cuenta. ¿Cuánto en esta pandemia aprovecharon para darse una vacation según ellos? Dios nos llama que volvamos a lo básico, que volvamos, que despertemos. Dice el Señor, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Dice, fíjense que se cuenta que cuando ellos fueron deportados a Corinto, luego regresaron a Roma otra vez, después Nerón los volvió a sacar otra vez. Nerón los sacó, y Nerón no era un perro, era peor. Nerón los sacó. Ustedes saben lo que hizo Nerón, ¿verdad? Con los cristianos en el Coliseo, ¿sabe usted todo lo que hizo, verdad? Despedazó bebés de los cristianos, los tiró al Coliseo para que los leones se los comieran, los destrozaran. Eso cuenta la historia, es una verdad que está ahí escondida. Nerón se cuenta que probablemente los desterró a ellos, y ellos se fueron y siguieron predicando el evangelio por ahí, plantaron otra iglesia. En resumen, mis hermanos,
Gracias. En resumen, Priscila y Aquila, desde el inicio, supieron su encomienda en la tierra. La desarrollaron con humildad. ¿Se acuerda usted de ese tema cuando hablamos de la encomienda, cómo nosotros teníamos que cumplirlas? Con humildad. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de reflejar el Espíritu Santo, la manera de cómo nosotros nos íbamos a mover? ¿Se acuerda usted? Priscila y Aquila desde el inicio supieron su encomienda y la aplicaron en todas partes con humildad, reflejaron el Espíritu Santo, mostraron el poderío de Él a través de las prédicas y las oraciones, cuando ellos imponían las manos y todo, oraban por los enfermos. Colaboraron como socios del Espíritu Santo hasta que murieron. Ahora ellos están esperando en el umbral de la vida y la muerte, están esperando ir y encontrarse con el Señor en las nubes. Tú estás vivo, yo estoy vivo. En el sepulcro no se puede adorar. En el sepulcro no se puede servir, dijo Salomón. En el sepulcro no podemos hacer nada. Hoy que estamos vivos tenemos que reaccionar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Predicar a todas partes, volver a la iglesia y cumplir la misión de llevar la palabra a través de nuestro testimonio y a través de la prédica y los hechos portentosos que Él va a hacer. Ellos, Aquila y Priscila, estuvieron dispuestos a dar sus vidas, y donde quiera que iban, abrían iglesias, hacían ministerio. Que sea ese nuestro sentir también en Iglesia Viña Evanston, crecer para ir a plantar más iglesias. ¿Eres tú el llamado para hacerlo? El albedrío está ahí, tú vas a decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Amén. Padre, yo te agradezco mucho por tu palabra. Estos temas vienen exactos. El Espíritu Santo está revelando la palabra en un saludito que hizo ahí Pablo, a Aquila y a Priscila. Espíritu Santo, haz tú la obra de poner el querer y el hacer en las personas que van a ser partícipes en este equipo en Iglesia Viña Evanston. Úsanos, Señor, como un instrumento tuyo. Úngenos, Padre. Todos somos iguales, somos socios contigo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado hoy en Cita con Dios. Esto ha sido todo por hoy. Hoy nos vemos en el quinto hábito, el domingo. No se los digo para que puedan estar, tráiganse a todas las personas para que puedan conocer el quinto hábito. No se te olvide estar practicando los hábitos que fueron a aislarse para tener tiempo secreto. Segundo, orar de todas las maneras posibles en todo tiempo. Tercero, congregarse como hoy te estás congregando y como te vas a congregar el 11 de julio. Y 4 fue construir relaciones. Y la quinta, el domingo. Sí, bendiciones, buenas noches.